En nuestro espacio sobre sexología tenemos la visita de diversos profesionales desde distintos lugares del país. El tema que queremos tratar hoy tiene que ver con los vínculos y la sexualidad. Vamos a tratar de hablar de los miedos, las inseguridades, todo eso que se nos cruza a los seres humanos por la cabeza cuando hace mucho tiempo que no llevamos adelante una relación sexoafectiva, queremos volver a vincularnos con alguien y bueno, hay algunas limitantes que vienen con nosotros. Vamos a recibir a Federico Brinaldi. Él es psicólogo, sexólogo, terapeuta de parejas, es miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana y es coautor del libro Enriquecimiento Sexual para Parejas. Bueno, ¿cómo estás? Bienvenido y muchas gracias por recibirnos, Federico. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá con ustedes. Bien, bueno, esta virtualidad nos permite un poco tener otras miradas que vienen desde otros lugares. Uno por ahí se relaciona generalmente en el mismo contexto. Esto pasa también, ¿no?, con los vínculos sexoafectivos. Empiezan a darse en un vínculo cercano. Después, bueno, uno forma pareja de la manera que quiere y que le gusta. Y a partir de ahí, bueno, se dan ciertas cuestiones. Pero hoy planteamos qué pasa cuando hace mucho tiempo que no tenemos una pareja a quien conocemos y con quien queremos volver a entablar una relación. Sí, absolutamente. Recién decías que uno establece pareja como quiere y como le gusta, ¿no? Sí. Y muchas veces es no solamente como quiere y como le gusta, sino como puede y como aprendió, ¿no? Eso Los sí. seres humanos tenemos una capacidad de aprendizaje brutal, ¿no? Y empezamos a aprender a través de un mecanismo que se llama modelado. Esto significa que mientras nos desarrollamos, empezamos a observar. Y en general, bueno, depende de la generación, ¿no? Pero lo que empezamos a observar fueron a nuestros padres, cómo se vinculaban entre ellos, ¿no? Y no solamente desde la parte afectiva, desde lo que se decían, sino también desde lo que no se decía. Y en este sentido, de acuerdo a las parejas que uno haya podido ver, la mayoría de las veces hay cuestiones afectivas que no se mostraban, ¿sí? Y cuestiones obviamente de índole sexual que uno nunca descubrió en los No. padres, ¿no? Porque en general hablar de sexo, ¿no?, y de afecto también muchas veces era algo que no se hacía, ¿no? Entonces esto nos condicionó también nuestra respuesta afectivo-sexual y de esta manera también nos pasa que, bueno, ¿cómo elegimos la pareja? ¿En base a qué? ¿No? Y algo que está pasando hoy en día también y se ve mucho en el consultorio es que se abrió una puerta gigante en función de los vínculos de pareja. ¿Qué posibilidades tenemos? Ya no es solo la monogamia, ¿no? Hoy tenemos opciones de parejas abiertas, parejas poliamorosas, distintos tipos de parejas poliamorosas y abiertas, ¿sí? Y eso también tiene su beneficio y su perjuicio, porque Bien, bueno, en mencionaste un esto de la punto, monogamia, que es una condición que nos viene dada, ¿no? El contexto en el que venimos moviéndonos los seres humanos desde hace mucho tiempo, bueno, como mandato social, tiene esta bajada, por lo menos aquí, en donde vivimos. Vamos a hablar de Argentina, porque en otros lugares del mundo no lo es. La monogamia es como la única forma, ¿no?, que tenemos de relacionarnos, de relacionarnos con parejas heterosexuales u homosexuales, pero siempre en esa pareja fiel, como dice la religión, para toda la vida. Bueno, ¿cuántas limitantes traemos para poder desarrollarnos libremente, vamos a decir? absolutamente, tenemos muchas limitantes y por otro lado, estas estructuras a veces funcionan como limitantes y a veces funcionan como dadoras de tranquilidad, Claro. ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Recién mencionábamos la monogamia, ¿no? Y en general, viste que uno asocia monogamia con fidelidad, Sí. ¿no? Y asocia monogamia con fidelidad no solamente sexual, sino también hoy en día con fidelidad afectiva. Sí. Y eso también es una construcción. En sí mismo, la monogamia es la unión de a dos con otra persona, ¿sí? Ahí se diferencia de la bigamia, la poligamia, tiene que ver con cuántas personas se unen. Pero le adjudicamos un montón de características Sí. a este tipo de vínculos que, como decís, a veces también traen aparejadas dificultades en las parejas, porque la verdad es que muchas veces no hablamos de cómo va a ser esta monogamia, Tal cómo, cual. qué sí, qué no, qué vale, qué no.
dejamos muchas cosas por fuera de la pareja. Bueno, yo me ¿no? quiero quedar con esta frase que acabaste de decir, que es muchas veces no hablamos. Y creo que, bueno, a partir del diálogo es donde surgen, bueno, estas cuestiones de gustos que tienen que ver con el placer, bueno, con todo eso que nos conforma como seres humanos cuando depositamos en otro o en otra cierta expectativa. Por eso yo mencionaba, y hemos visto en un posteo tuyo, esta cuestión del temor, del miedo, de esto que nos deja un poco estancados cuando estamos con alguien nuevo que no sabemos, ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se maneja esto desde la sexualidad? Si es que hay alguna herramienta para traer a colación, ¿no? Sí, sí, la hay, ¿sí? Las hay, en realidad. Cuando conocemos una persona nueva, y sobre todo cuando durante mucho tiempo nos estuvimos conociendo personas, lo que ocurre es que se genera esto que decías, ¿no? Una expectativa muy grande de lo que creo que debería ocurrir y lo que creo que la otra persona está esperando de mí, ¿sí? Claro. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? En función de eso, voy a comportarme, ¿sí? Y cuando uno conoce a una persona, entramos en una fase de la cual poco se habla, creo, hoy en día, que es la fase de cortejo, ¿no? La fase de cortejo está caracterizada por conductas que pretenden generar interés sexoafectivo en la otra persona. Ahora bien, si solamente me focalizo en, no sé, suponete que te quiero cortejar a vos, ¿sí? Y solamente me focalizo en, bueno, ¿cómo hago para generarte interés a vos? Olvidándome de mis valores, de mis necesidades, lo más probable es que ahí el temor aumente, ¿sí? Claro. Porque me voy a olvidar de mí y solo voy a pensar en tus necesidades, en cómo hago para que vos estés contenta. Por eso es muy importante cuando uno empieza a conocer a alguien, establecer un vínculo asertivo, un vínculo en el cual pueda tener en cuenta tus necesidades, pueda tener en cuenta que quiero conocer tus preferencias, pero por otro lado entendiendo que también yo soy una persona valiosa que tiene sus propias necesidades, preferencias y valores. No olvidarse de uno aporta muchísima seguridad, muchísima autoestima. Y eso es fundamental para poder conocer a alguien de una manera funcional y establecer un vínculo adecuado. Bien, Federico, hemos notado, al menos nuestra generación, que hay una pérdida de compromiso en las relaciones afectivas y sexuales también, ¿no? Lo digo y lo separo porque a veces esto sucede hasta con amistades, con vínculos que tienen que ver con lo laboral. Hay una falta de compromiso en lo que el otro dice que hará o que, bueno, supone mostrar o dar y no hace. O por el contrario, lo que sucede también es que no se da este cortejo que vos acabas de mencionar o esta previa, como que se deja totalmente de lado. Lo vemos mucho en las parejas jóvenes, en los vínculos sexoafectivos entre jóvenes, adolescentes, como que todo esto se esquiva, no importa. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué consecuencias nos trae? Sí. Bueno, en principio hay consecuencias individuales y sociales, ¿no? Entiendo que hay algo que solemos entender como compromiso, que está vinculado con esto, de entender que si formamos un vínculo nosotros, me va a importar ese vínculo y voy a querer construir en ese vínculo y voy a mirar qué está pasando ahí porque quiero prestarle atención. Claro. Es verdad que hoy en día lo que observamos, ¿sí?, tiene que ver con algo de sujeto al individualismo, ¿no? Lo contrario que te decía antes. Hay en el medio está la asertividad que te mencionaba y en los polos está la inhibición o la parte más hostil agresiva. Es fuerte decirlo así, ¿no? Pero Sí. hay también muchas personas que están muy focalizadas en sus propias necesidades, olvidándose que la otra persona las tiene. Uh-huh. De esta manera, el compromiso es con uno mismo, ¿no? Es ser fiel a mí mismo. Algo que pasa mucho en sesión, y yo trabajo muchísimo, es que vemos personas que te dicen lo genuino, lo natural. Yo soy de esta manera, como si el yo fuese algo estático y no algo dinámico, Claro, el yo ¿no? soy, con esta cuestión que para nada puede existir, porque la variabilidad de contextos, los cambios en las condiciones, la verdad es que son constantes. Bueno, hay mucho para observar, mucho para detenerse a pensar. Uno simplemente se centra en ese momento del encuentro. Y bueno, cuántas cosas pasan, ¿no? En esos segundos, en ese comenzar.
Y la verdad es que hay muchísimo para plantearse, especialmente, ¿no? Es un placer para nosotros recibirte, Federico. Nos queda un montón para consultar, por supuesto. Nos interesa muchísimo esta especialidad tuya que tiene que ver con las parejas, porque realmente hay mucho para construir, hay un montón más para reconstruir, así es que seguramente te vamos a estar convocando nuevamente porque tenemos muchas preguntas que llegan en torno a eso, la falta de deseo, qué pasa con el paso del tiempo. Bueno, te dejamos ahí las que seguramente tendrás vos en consultorio. Sí, sí, la verdad es que sí, hay muchísimo para poder expresarse en lo que tiene que ver con los vínculos y la sexualidad, y sobre todo en un contexto tan dinámico, de tantos cambios, cuando aparecen tantos conceptos nuevos y tantas posibilidades nuevas. Así que bueno, muchas gracias Exactamente. por convocarme y ojalá que nos sigamos viendo. Muchísimas gracias y te seguimos en redes, ¿eh? Hacemos contacto Dale, desde ahí, como decimos, desde esta virtualidad que tanto nos enriquece. Muchísimas gracias y hasta la próxima. gracias a ustedes. Beso grande. Chao, chao. Gracias.